En esta hermosa noche. Amén. Que el Señor le bendiga más en esta noche. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Dios sigue siendo bueno para usted. Amén. Aleluya. Como que no está muy convencido. Dios es bueno para usted todavía. Amén. Aleluya. Porque para mí Dios sigue siendo maravilloso, majestuoso, sublime y digno de toda gloria. Por eso es que no me canso de adorarlo, ni de exaltarlo, ni de darle gloria. Porque sé que cada día estamos más cerca de estar en su presencia, de estar delante de Él. Gloria al Señor. Y mientras tanto que nosotros estamos aquí, amados hermanos, esperando el día, aleluya, pues es bueno que nos mantengamos fervientes en el Espíritu, dijo Pablo, sirviendo al Señor. Fervientes en el Espíritu, apasionados por cada día más de la presencia del Señor. Aleluya. Así que me alegra verle a cada uno de ustedes en esta noche. Me gozo en el Señor. Sé que hay gente que no le gusta el frío, ¿verdad? Y cambian la gloria de Dios por la cobija. Amén. Pero qué bueno que usted dejó la cobija en casa y se vino a buscar el calorcito espiritual. Aleluya. Es mejor estar en el fuego de Dios calentándose. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Y le voy a pedir que vayamos a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Estaremos tomando el consejo en esta hermosa noche, gloria al Señor. En este capítulo 15 estaremos leyendo los primeros, vamos a leer los primeros 5 versículos, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Primero los Corintios capítulo 15, verso 1, gloria al Señor, hasta el verso 4. Glorias sean dadas al Señor. Y vamos a leer la palabra, amados hermanos, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Cuántos están perseverando? Amén. En el evangelio, que es uno nada más, por el cual asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Aleluya. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias, amantísimo Rey precioso y maravilloso. Te adoramos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra, toda alabanza y toda adoración, pues tú eres Dios grande y poderoso, precioso y hermoso, digno de gloria. Y tu palabra bendita, tu palabra que es viva, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es agua que limpia, que es fuego que purifica, que es martillo que quebranta. Tu palabra que es viva y eficaz la hemos leído en esta noche. Ahora, Dios mío, háblanos y ministranos a través de ella. Que esta noche, Señor, tu palabra venga al corazón como una semilla que se va a quedar sembrada, oh Dios, y que dará frutos al 100%. Hasta donde este mensaje, Dios mío, tú le permitas llegar, sea una palabra que edifique la vida de tus oyentes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia presente dice, amén. Aleluya. Puede tomar su lugar en esta hermosa noche. Gloria al Señor. Estamos, amados hermanos, y no quisiera que se nos hiciera simplemente una rutina o lo volvamos oidores solamente. Gloria al Señor, porque oidores ya hay bastantes. Gloria al Señor. La Biblia dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, cuando nosotros hablamos de los tiempos peligrosos, de los últimos tiempos, es bueno que le prestemos atención a ellos. Amén. No solamente que digamos, sí, yo pienso que estamos en tiempos malos, pero, aleluya, ¿qué significa estar en estos tiempos malos que vivimos, en los tiempos peligrosos?
Bueno, lo que significa para nosotros como cristianos es que hemos de estar listos y que día con día nos debemos de preparar para el encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. La cruz y el evangelio. La cruz y el evangelio. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, a la carta que le escribió a los Filipenses, Pablo le escribió en el capítulo 3, verso 18. Pablo dijo: yo les he advertido, en otras ocasiones se los dije y ahora se los digo llorando, dijo Pablo, que hay muchos que son enemigos, dijo, de la cruz de Cristo. Aleluya. ¿Y qué representaba o por qué Pablo se encontró tan conmovido cuando él estaba en la cárcel ante las noticias que le llegaban? Era debido, amados hermanos, a los diferentes evangelios que se estaban predicando, al diferente mensaje. Por eso es que Pablo fue tan cortante en algunas ocasiones. Dijo: si alguien viniere predicando, dijo, otro evangelio que no es el que nosotros les hemos predicado, dijo, aun cuando fuera un ángel del cielo, sea un anatema. Está bajo maldición, dijo, aquel que predica un evangelio contrario al que la Biblia tiene. Eso, amados hermanos, es un juicio que la Biblia decreta para aquel que predica un evangelio, aleluya, y le quita la cruz. Déjeme decirle que no hay evangelio sin cruz y no hay cruz sin evangelio. Aleluya. Son dos palabras que no pueden una depender de la otra. O perdón, que ambas dependen de entre ellas dos. No puede haber una palabra separada de la otra. Yo no puedo hablar del evangelio y quitarle la cruz. Y no puedo quitar la cruz y decir que tengo un evangelio, porque no existe tal cosa, gloria al Señor. Cuando usted va al libro de Juan, el capítulo 19, y comenzamos a ver el relato de cuando Jesucristo estaba yendo al crucifijo, donde iba a ser crucificado, la Biblia dice que Él iba cargando el madero y llevó esa cruz hasta el final y hasta el término donde Él tenía que llegar para ser crucificado. Aleluya. En ningún momento Jesús tiró la cruz. La Biblia dice que cayó muchas veces, pero que se levantó y esa cruz la tuvo que tomar de regreso. Aleluya. Porque Él estaba llevando en esa cruz, impuesto por el Padre sobre su cuerpo, todos los pecados del ser humano, todos los pecados de nosotros. Entonces la cruz y el evangelio, ese es el mensaje en esta noche. ¿Qué es la cruz? Para el mundo es simplemente ponerse en el pescuezo un fierro por ahí o de cualquier metal, hasta de oro, y eso los identifica a ellos de alguna manera con su fe, su creencia. Gloria al Señor. Pero realmente eso no es lo que la Biblia dice acerca de la cruz. La cruz, amados hermanos, es un símbolo de maldición. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, le dijo: porque así como Cristo fue a la cruz del madero a morir por nosotros, se hizo maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces la cruz, amados hermanos, aleluya, no es algo para andarnos nosotros colgando como un metal en el pescuezo, sino es algo que es representativo de algo, aleluya, de una maldición, la cual Cristo llevó cuando fue a la cruz del Calvario, y sobre su cuerpo cargó, dice la Biblia, aleluya, el pecado de todos nosotros. Cuando Pablo le escribió la carta a los romanos en el capítulo 1, verso 16, dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, dijo, es poder de Dios. Aleluya. El poder fue un poder que se transmitió a través de la cruz, no que la cruz tenga poder. Quizás usted ha oído muchas veces el mensaje de la cruz, y ciertamente que hay un mensaje ahí. Pero el mensaje, amados hermanos, no es la importancia de la cruz en sí, sino de lo que ocurrió en la cruz. Es importante que entendamos, aleluya, por qué. Cuando hablamos del evangelio y de la cruz, no hablamos en sí del madero, gloria al Señor, como si el madero fuera lo importante. No, fue lo que ocurrió sobre el madero. Aleluya. Fue lo que aconteció en ese madero en aquel momento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia nos enseña y dice que nosotros estábamos bajo maldición y bajo pecado. Y que bajo el pecado que estábamos determinados a morir y a ir al infierno. Aleluya. Pero que cuando Dios envía a su Hijo a morir a la cruz del Calvario, allí va el dador de vida, alabado sea el Señor. Y en Él va a cargar todo el pecado de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo lleva el pecado de todo ser humano. Y cuando Él va a la cruz, va a conectar gracia, misericordia y sacrificio por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor.
Pablo presenta el Evangelio, amados hermanos, con una expresión de el dolor, el sacrificio, el sufrimiento que Cristo padeció. Dice Pablo que cuando Cristo fue al madero, ¿fue a qué? A sufrir. Fíjense lo que es evangelio. Todos sabemos que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Eso es lo que el evangelio, la palabra evangelio representa. ¿Por qué de la cruz va a partir o va a aparecer una buena nueva? ¿Por qué de la cruz, amados hermanos, va a venir una oportunidad de buena noticia? Antes que Jesús no hubiera ido al madero, antes que Él no estuviera vivo todavía, antes que Él no hubiera pasado por el sacrificio, no había una buena noticia para nosotros. ¿Sabe cuál era la noticia que existía para nosotros? Infierno. ¿Sabe cuál era la noticia para el ser humano? Muerte eterna, alejado de Dios. Pero cuando Cristo llega a la cruz, cuando Él toma ese lugar y cuando Él toma el pecado de la humanidad y lo lleva a esa cruz y clava el pecado ahí, entonces la Biblia dice que nosotros en Cristo, aleluya, adquirimos, tomamos, recibimos una buena noticia. Dije que el Evangelio y la cruz de Cristo están unidas, no se pueden separar. El Evangelio sin cruz no existe y la cruz sin Evangelio tampoco. Es decir que la cruz es el medio de donde parte el Evangelio, de ahí nace, porque ahí Jesús cuando muere, aleluya, va a redimir al ser humano del pecado. Y algunas cosas tan hermosas, tan importantes que encontramos en la palabra del Señor son las oportunidades que se abrieron cuando Cristo fue a la cruz. Oiga, oportunidad para llegar a la presencia de Dios, oportunidad para ser libre del pecado, oportunidad de ser llamados hijos de Dios, oportunidad de ser redimidos y no ser más culpables, oportunidad de vivir una vida en libertad, oportunidad de tener el gozo pleno de Dios en que ha venido y que traía a nuestra vida. Aleluya. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias que partieron, que salieron de la cruz, aleluya, como causa, como consecuencia de la sangre que marcó aquel madero. Cristo Jesús, el perfecto por los imperfectos, el justo por los injustos, el moral por los inmorales, el que no tenía pecado por los pecadores. Wow, qué noticia. Estando Jesús en ese madero, estando Jesús ahí, va a partir o se va a abrir la puerta de la oportunidad para el ser humano. Yo creo que usted, ya como conocedor del Señor, usted es feliz ahora, ¿no es cierto? Porque la oportunidad que Dios nos ha dado de ser sus hijos, no muchos lo tienen. Escuchen esto. Entender lo que Jesús consiguió en la cruz es entender el Evangelio. Creer personalmente en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, la misión que Él cumplió, es creer en el Evangelio. No es simplemente creer que algo ocurrió. Por eso siempre para nosotros los cristianos es importante hacer una diferencia entre el creer con fe y para obedecer, que un simple creer. Un simple creer es lo que el mundo tiene, no lo mueve para ningún lado. El cristiano ha creído, ha entendido, aleluya, lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso hoy sigue el camino del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, gloria al Señor, allá en la segunda carta, capítulo 4, verso 3 y verso 4, gloria al Señor, que vendrían tiempos donde no se querrería sufrir, ¿qué? La sana doctrina. Él dijo, nadie va a querer cargar con la cruz, nadie va a querer pagar el precio, nadie va a querer sufrir, nadie va a querer llevar una carga como parte del Evangelio, nadie querrá sufrir, porque la cruz es un símbolo de sufrimiento, de castigo, de dolor. Ahora escuche esto,
la cruz del evangelio. Y dije que usted es un cristiano evangélico, ¿no es cierto? ¿Cuántos son evangélicos aquí? Lo que quiere decir que usted lleva entonces en sí una cruz. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Si alguno dijo quiere venir en pos de mí, niéguese así como Cristo se negó cuando fue a la cruz. Negó todos sus derechos. Tomó su cruz y fue hasta el Gólgota a ser crucificado. Y entonces el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, cuando usted une estas dos palabras y le damos una interpretación correcta a lo que esto significa, alabado sea el Señor, encontramos el mensaje, amados hermanos, que el mundo necesita y que usted y yo lo tenemos. El mensaje más grande, el mensaje más hermoso, de más esperanza que podemos encontrar en la Biblia, es el mensaje que partió de la cruz. Porque cuando Cristo fue ahí, aleluya, a morir por el pecado del mundo, dice la Biblia que murió por todo el mundo. Pero esto no fue algo automático. Es decir, aunque murió por todo el mundo se salva. Porque solo se salvan los que creen en Él. Aleluya, los que se acercan a Él con fe. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Gloria al Señor. 2 de Corintios 5, 21. Porque no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué ocurrió en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que pasó en esa cruz? Cuando Cristo murió ahí, ¿qué fue lo que estaba ocurriendo? Cristo murió por nuestros pecados. Ahora le pregunto, ¿cuántos verdaderamente entienden esto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. El que no tenía ninguna causa, ni razón, ni el por qué ir a la cruz. El que no debía de sufrir estaba sufriendo. El que no debía ser maltratado estaba siendo maltratado. El que no debía de pasar por humillación estaba siendo humillado. El que no debía de conocer dolor estaba sufriendo el dolor. El que no debía pasar por angustia estaba siendo angustiado. El que no tenía por qué estar en un quebranto estaba siendo quebrantado. Alabado sea el Señor. El Hijo del Dios viviente, el Rey de reyes y Señor de señores, estaba en una postura, amados hermanos, aleluya, cargando sobre Él, aleluya, todo el pecado del ser humano. Ahí estaba el Hijo de Dios, ahí estaba el Rey de reyes, ahí estaba el gran yo soy, ahí estaba, alabado sea el Señor, aleluya, determinado a llevar en su cuerpo el pecado de uno, de todos nosotros, al que no conoció pecado. Amén, aleluya. Es decir, nunca tuvo relación con el pecado. Nunca se contaminó, nunca supo lo que era pecado. Pero cayó sobre él todo el pecado de nosotros. ¿Para qué dice Pablo? Para que nosotros fuéramos hechos libres, nuestras culpas fueran quitadas por medio de Él. Aleluya. Mire Colosenses capítulo 2 verso 14. Gloria al Señor. Hoy ojalá que nosotros, hermanos, seamos cristianos verdaderos. Le vuelvo a decir, ojalá que seamos cristianos verdaderos, que vivamos llenos de gratitud para con Dios. Mire lo que Jesús estaba haciendo en el madero. Mire lo que Él vino a hacer. Verso 13 de Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando, ¿qué los perdonó? Todos los pecados. Mire lo que es el verso 14. Anulando, aleluya, el acta de lo que estaba firmado por Satanás,
Satanás tenía derechos legales sobre el ser humano, o los tiene todavía en aquellos que no han recibido a Cristo. Satanás gobierna al mundo que está fuera de Dios, pero no a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Usted ha sido libre. Amén. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Quitándole todos los derechos legales a Satanás. Quitándole al diablo toda la potestad que tenía sobre el ser humano. Demostrándole al diablo quién es el que tenía el poder. Aleluya. Verso 15. Y despojando a los principados y a los potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Mire que el Señor reprenda al diablo, aquellos que dicen que Jesús fracasó en la cruz. Dice que Jesús fue a la cruz a traer un triunfo. Jesús en la cruz estaba teniendo una de las victorias que nunca el ser humano podía haber tenido. Jesús le estaba demostrando a Satanás quién era quién. Jesús estaba en la cruz del Calvario mientras que estaba siendo clavado. Y Satanás pensaba que lo estaba derrotando a Jesucristo, aleluya. Estaba preparando la bomba que detonaría y que desenmascaría al diablo. Le quitaría toda la potestad y los derechos legales que tenía. Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, estaba tomando el control absoluto del ser humano que lo había perdido por causa del pecado. Es por eso, amado hermano, aleluya, que un evangelio sin cruz no es evangelio. Alabado sea el Señor. El evangelio partió de la cruz. Allí estaba Jesucristo en la Biblia quitándole los derechos a Satanás, quitándole su potestad, su arrogancia y su altivez, creyendo Satanás que tenía el control y que él podía hacer lo que quería. Mas apareció el Hijo de Dios, y Dios con su determinación y con su plan perfecto, aleluya, llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo soy el que la doy, porque la puedo tomar de regreso. Oiga, qué chasco se llevó el diablo, El diablo pensó que todo estaba terminado ya. El diablo, amados hermanos, imagino que se sobaba las manos diciendo: mira dónde lo tengo. Quizás el diablo muchas veces, aleluya, piensa lo mismo de ti. Muchas veces el diablo piensa que los tiene derrotados, que no podemos más. Pero el problema es que el diablo se le olvida que ya nosotros, aleluya, ya nos dieron la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Él fue por nosotros allá. Él estuvo ahí por ti. Él se paró en la cruz del Calvario. Él tomó ese madero. Él lo cargó. Él clavó ahí, aleluya. No lo estaban clavando. En esos clavos lo que se estaban clavando, aleluya, no eran solo las manos de Jesús. Se estaban clavando ahí los pecados y las derrotas, los fracasos tuyos. Ahí estaban siendo clavados. Él estaba ahí llevándote para darte una victoria a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El mundo no entiende la causa, el por qué murió Jesús. Tampoco entiende la situación en la que ellos viven. Es decir, que el mundo, amado hermano, no puede entender las consecuencias del pecado en plenitud. Aunque usted le diga: mira, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Ah, bueno, pues ahí me arrepiento cuando me vaya a morir. La paga del pecado es muerte. Lo que significa no es que te vas a morir aquí, lo que significa que te vas a ir al infierno. La paga del pecado es muerte, no es, aleluya, que vas a dejar este cuerpo. La paga del pecado es muerte eterna, alejado de Dios y en el infierno. Aleluya. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Recuerde lo que Colosenses dice: que Cristo estaba ahí, aleluya, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y clavando para triunfar sobre ellos. En la cruz triunfó sobre ellos. Vamos a ver qué dice Hebreos. Gloria al Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aleluya, oiga eso.
¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario? Destruyendo los imperios. ¿Usted sabe lo que es un imperio? Un régimen de gobierno. No más que este era el gobierno de las tinieblas. Y aunque Pablo dice que el Dios de este siglo tiene gobernado el mundo, es cierto que lo tiene gobernado. Por eso el mundo está tan corrompido, está tan destruido, aleluya, porque no conocieron a Dios y no conocen a Dios todavía. Están bajo el maligno, dice Juan. Por eso es tiempo que usted entienda, aleluya, que si Cristo fue a la cruz del Calvario no fue de gratis. Que si Cristo no fue a la cruz del Calvario no fue simplemente a sufrir por 2 o 3. Cristo murió por todo el mundo y lamentablemente el mundo no lo quiere entender. Alabado sea el Señor. Pero es tiempo que nosotros entendamos, amados hermanos, quién está por nosotros, quién está con nosotros. Pablo por eso dijo en una ocasión, si Dios es por nosotros, dijo, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, si ya Jesucristo fue a la cruz del Calvario, se enfrentó a tu enemigo y lo destruyó por ti, dime quién te puede destruir entonces ahora a ti. Aleluya. Si ya Satanás fue destruido, sus armas se le acabaron. Yo creo que cuando la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo único que tiene el diablo son los rugidos, porque muelas de león no tiene. El Señor se las quebró en la cruz del Calvario. Le quebró los colmillos que tenía. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Oiga, hermano, saber lo que nosotros ya no tenemos, ¿quién nos va a detener? ¿Quién nos hará frente? Dice la palabra del Señor. ¿Quién te hará frente? ¿Sabe que hay gente que lo que pasa es que no ha entendido cómo que hay que caminar aquí? Pero realmente la Biblia dice que usted va de victoria en victoria. Amén. El problema es que a veces el diablo, mano a mano, solo ruge por ahí, pensamos que lo quiere comer, que lo va a comer. No te va a destruir el diablo, ya no puede hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Entonces, ¿escuchó lo que dijo Hebreo? Dios, por medio de Jesucristo, destruyó todo argumento y toda mentira y todo régimen de las tinieblas. Fue destruido. ¿Sabe que un cristiano, un verdadero cristiano, no puede ser poseído por un demonio? Puede atacarte un demonio, pero no puede ser poseído por un demonio. ¿Sabe que un verdadero cristiano no le puede hacer nada a la brujería? La hechicería. ¿Cuántos saben eso? Un verdadero cristiano no puede ser tocado por ellos. No importa cómo lo haga, no importa cuántas velas o cuántos santos ponga patas arriba, no pasa nada. Aleluya. Ya Cristo exhibió las mentiras de Satanás. No hay diablo, no hay demonio, aleluya, que te pueda destruir. Eso es lo que la Biblia te está diciendo aquí. Que el Señor venció en la cruz del Calvario, destruyó a Satanás y su mentira, y que tú en Cristo eres un vencedor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 20 al 23. Gloria a Jesús. Oiga, creo que a usted le quede claro este mensaje en esta noche. No hay evangelio sin cruz. Amén. Este es el poder del evangelio en la cruz. Verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú eres un templo y una morada de Dios. Déjeme, leo el mensaje corto en esta noche. Jesucristo va a la cruz del Calvario. Usted y yo estamos en tinieblas. Antes, Jesucristo llega al madero y se deja clavar ahí. Pero ahora si nos ponemos a meditar un poco en lo que hemos leído, dice Gálatas Colosenses, que el Señor es el que está en el madero clavando los decretos de Satanás. Presten atención a eso. Que cuando usted mira a Jesús clavado de sus manos y sus pies, aparentemente o físicamente lo que estamos viendo es el cuerpo de Jesús clavado. Pero la Biblia nos dice a nosotros que mientras que los pies y las manos de Jesús están clavados, lo que ahí está clavado realmente es el pecado.
Está la iglesia aquí. Aleluya. Lo que se está clavando ahí, aleluya, es el pecado. Y lo que está ocurriendo es que mientras que se está clavando el pecado ahí, se le están quitando las artimañas al diablo, se le están quitando los poderes a Satanás y se le está quitando el dominio o el control que Satanás tenía. Aleluya. Sé que mientras que usted mira a Jesús ahí, no es una actitud de un derrotado, sino de un vencedor. Aleluya. Desenmascarando al diablo y quitándole todos los derechos legales que Satanás tenía. Ahí estaba Jesús clavando. No dice la Biblia, aleluya, que esos clavos simplemente clavaron sus manos. Dice que ahí estaban clavándose los decretos que el diablo tenía, los poderes que el diablo tenía, los derechos legales que Satanás tenía. Ahí estaban siendo clavados. Ahora explíqueme eso entonces. ¿No hay algo maravilloso ahí? Que mientras que para algunos van a la cruz y una vez al año lo recuerdan por estar ahí llorando, dándole golpes de pecho, para nosotros los cristianos decimos no. En esa cruz, aleluya, lo que estaba ocurriendo era el milagro imposible para el ser humano. Que mientras que a simple vista nosotros vemos a un ser humano clavado, realmente en el ámbito espiritual, aleluya, Dios a través de su Hijo le está quitando todos los derechos al diablo. Y mientras que los pies están siendo clavados, aleluya, en una forma simbólica, los pies son clavados, pero a ti Dios te está dando la victoria para que no caigas. Mientras que sus manos están siendo clavadas, se están desatando las armaduras del diablo, las artimañas del diablo, y Dios te está dando la libertad a ti por medio de Jesucristo. En otras palabras, ¿cuántos nudos de mentiras el diablo te podía haber puesto? Pero en cada martillazo que se daba ese clavo, aleluya, era una atadura del diablo que se rompía. Está la iglesia aquí. Bendito sea el Señor. Mientras que Satanás pensó, aleluya, que estaba llevándose la victoria, el Señor dentro de sí decía, aleluya, cada clavo que están poniendo y cada vez que lo golpean, tú estás siendo desenmascarado y te vas a dar cuenta quién soy realmente, aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso es que Pablo dice que exhibiendo a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, aleluya. ¿Sabe quién otro más fracasó ahí? La muerte. No solamente que Satanás fue desenmascarado, es que la muerte también ahí perdió. Los derechos de la muerte ahí se acabaron. Porque el que se muere sin Cristo se va al infierno, pero el que se muere con Cristo se va al cielo. Es más, la Biblia ni siquiera te dice que mueres, dice que duermes. Los que durmieron, dice Pablo, en Cristo Jesús, serán despertados para ser levantados al cielo. Aleluya. ¿Cuántos quieren dormir? No, usted quiere dormirse literalmente, no, dormirse para el Señor. Usted lo que está andando en la cobija ya. El evangelio partió de la cruz. Así que Pablo dijo, otro evangelio sin cruz está acarreando maldición. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Aleluya. Porque si le quitamos la cruz al evangelio, le quitamos el sacrificio. ¿Y cuál sería el evangelio entonces sin sacrificio? No hay. Bendito sea el Señor. En la cruz Jesús, escuche esto, pagó el precio, el rescate. Compró, pagó por nuestros pecados, compró nuestra libertad. En la cruz Cristo pagó por nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados. Y restauró la comunión con Dios. Por eso son buenas noticias. Wow. Buenas noticias, sí, hermano. Poderme comunicar con Dios es una buena noticia. Poder hablar con Dios es una excelente noticia. Es más, no, es una maravillosa noticia. Aleluya. Que hoy dice, tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. ¿No es buena noticia? El mundo busca a Dios por medio de velitas, hay cosas raras. Y usted dice, entra al Padre directamente. Oh, mira, solamente busca el nombre de Jesucristo y por medio de Él te vas hasta arriba. Aleluya. Hoy Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
En ningún medio hay salvación, en ningún otro medio de salvación. El único que va a hacerlo llevar al Padre es Jesucristo, porque Él murió por nosotros. Aleluya. Él es el único sacrificio que vale la pena recordar. Él es el único, aleluya, que vale la pena mantenerlo siempre atentos y alerta a su voz. ¿Qué otra cosa vino a hacer Jesús? Déjeme decirle algunas cositas que ocurrieron. Vino a restablecer comunión con Dios. Vino a borrar el pecado y la iniquidad del ser humano, de aquellos que se acercan al Señor por medio de la fe. Vino a dar vida eterna. Fíjese lo que estaba ocurriendo ahí. Esto es mucho más grande de lo que ustedes juntos pensemos. Aleluya. Pensar en lo que estaba en el Evangelio y la cruz, en el sacrificio que el Señor va a hacer ahí, es mucho más grande de lo que muchas veces nosotros pensamos o creemos entender del Evangelio. La profundidad del Evangelio, la magnitud, la capacidad que tiene el poder del Evangelio, dijo Pablo, yo no me avergüenzo por eso de él. Dijo, es poder de Dios. Lo que Pablo dijo, yo no me puedo avergonzar de algo tan real. Yo no me puedo avergonzar de algo que no es una religión, es una intimidad, una relación que tengo con aquel que murió por mí, que me tiene conectado con mi Padre. ¿Quién se puede avergonzar de eso? ¿Quién se puede quedar callado ante eso? Bendito sea el Señor. Entonces, mire, mientras que Jesucristo estaba muriendo, estaba pagando el precio, el Padre estaba inmutando todos nuestros pecados sobre Él, ahí estaba cargando sobre Él todos nuestros pecados. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Espero que nunca se le olvide que usted y Cristo lo libertó del pecado, lo hizo nueva criatura y lo hizo, y de paso lo hizo hijo de Dios. Oiga las cosas que estaban pasando ahí, que si usted no se alegra en el Evangelio, pues no es donde se va a estar aquí con los budistas, Si usted no se goza con Jesús, va a tener que ir a buscar al Buda. A veces el pasoncito lo alegra. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos determinados y condenados a una muerte eterna. Yo quiero que le preste atención a esto, amada iglesia, aleluya, porque yo creo que estamos viviendo tiempos donde Pablo dijo que vendrían muchos que quitarían la cruz del Evangelio. No habría más. No habría un Evangelio por el cual sufrir, ni por el cual pagar un precio. Nadie querría pagar un precio por el Evangelio. Todos quieren el Evangelio más acomodado que puede haber. Y como ya lo tenemos, mi deber es hablarle de esto hoy. Como ya tenemos el Evangelio tan acomodado, hermanos, que mire, usted no se preocupe por nada. Usted simplemente prepárese y váyase para arriba cuando se tenga que ir. ¿Será cierto eso? Le quitamos la cruz al Evangelio, no hay camino, no hay salvación y no hay nada. Porque ese sacrificio que estuvo ahí, aleluya, fue el sacrificio por nuestros pecados. ¿Cómo usted se puede olvidar de eso? O sea, si la Biblia te dice a ti que nosotros debemos de cargar con la cruz cada día, ¿por qué la va a querer dejar? No importa de qué manera te pinten el Evangelio, ni qué tan bonito se escuche, el Evangelio sigue siendo uno, y sigue siendo un Evangelio con cruz. Un Evangelio sin cruz no es Evangelio. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Está la iglesia aquí en esta noche? Amén. Aleluya. Es importante que entendamos, amados hermanos, por qué tenemos que pensar en los tiempos que estamos viviendo, y cuando hablamos de este tipo de evangelio que hoy se está haciendo tan común y popular, a todo el mundo le encanta. Oh, hermano, mira, vive como quiera. Eres un adúltero, sigue siendo adúltero. Eres un fornicario, sigue fornicando. Eres un mentiroso, sigue de mentiroso. Mira, ya levantaste la mano un día, ¿verdad? Era todo lo que tenías que hacer. Estás preparado para irte para arriba. ¿Será cierto eso? ¿Será que simplemente dijimos, sí, Señor, te recibo y voy a vivir una vida más peor que los mundanos y voy para arriba todavía? Bueno, ese es el Evangelio sin cruz. Ese es el Evangelio de la puerta ancha. Ese es el Evangelio del camino ancho. Pero el Evangelio con cruz es el Evangelio de la puerta angosta y el camino estrecho. Aleluya. Estamos aquí, ¿verdad? Es importante entonces que usted tenga mucho cuidado con cómo usted vive su Evangelio.
No hay muchos evangelios, dijo Pablo, hay un evangelio. Y ese es el que tiene que prevalecer. Un evangelio, alabado sea el Señor. Quiero volver rapidito donde comenzamos. Gloria al Señor. Dice Pablo en lo que le escribió a los Corintios, versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Pablo no se está inventando nada. Verso 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dijimos que el evangelio o la palabra evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Bueno, la primera buena noticia es que Jesucristo va a la cruz, agarra todos los derechos que el diablo tenía sobre usted y se los quita. Y le despoja de todos esos derechos, se los va a quitar. Y a usted lo hace libre. Justificado pues por la fe, dice la palabra del Señor. Esa es la primera buena noticia. La segunda noticia es que cuando al tercer día le dice a la muerte: no me pudiste detener. Al tercer día derrota a Satanás y al tercer día le está diciendo a la muerte: muerte, ¿en dónde está tu aguijón? Aleluya. Sepulcro, ¿en dónde está tu victoria? ¿Será eso buena noticia? ¿Será que cuando hablamos del evangelio hablamos de una buena noticia que parte de una persona, la única que tuvo el poder y la autoridad para decir al diablo, aleluya, te quito todos los derechos que tienes contra la humanidad, te los voy a exhibir tus mentiras y voy a exhibir que tú eres un farsante y que tú no tienes poder para nada? ¿Por qué razón, aleluya? Porque aunque pasó por ese proceso, cuando Cristo va a la tumba, aleluya, y se levanta, ¿sabe lo que está diciendo Jesús ahí? Te voy a demostrar quién ciertamente tiene el poder, quién es la autoridad, y dijo: te voy a demostrar cómo soy de grande, que esa tumba no me va a detener, aunque aparentemente tú pensaste que me había destruido, jamás lo lograste. Ahora le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que está Satanás ahora para usted? ¿Qué dice Hebreos acerca de Satanás? Dice que, le dice al Señor, que lo va a poner debajo de sus pies. Me gustó algo que alguien que escribió, por ahí no creo, alguien me lo compartió, y dice que el que debería conocer tu size de zapato es Satanás, porque ahí es donde Satanás tiene que estar, debajo de tus pies. ¿Por qué razón? Porque si Dios dice que el Señor lo exhibió, lo desenmascaró, sacó sus mentiras a la luz, y no solamente eso, le quitó todos los derechos, te dio la libertad, te dio el poder y lo revistió de poder a nosotros, aleluya, para que caminemos y vayamos de poder en poder, manifestando el poder del evangelio en nosotros, aleluya. Quiero que usted entienda esto, que cuando Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, Pablo dice: es tan grande el poder de Dios que estoy determinado a cargar con la cruz y a pagar el precio por lo que sea por causa del evangelio. Por eso, amado hermano, Pablo, aun cuando estaba en la cárcel, aleluya, estaba determinado a vigilar por lo que estaba ocurriendo afuera. Por eso, cuando mira a los Gálatas, le escribe y les dice: Gálatas, insensatos. Gálatas, empezaron en el espíritu y están terminando en la carne. Bueno, que los cristianos de hoy en día no van. Eran los Gálatas nomás. Los de hoy en día no, el día van del espíritu, de espíritu en espíritu, fortalecidos cada día. ¿Sabe cómo Pablo dijo? Ustedes son unos insensatos. ¿Y sabe la palabra insensato quiere decir? En el buen español, ustedes son unos tontos. Ya conocen la verdad, ya conocen dónde deben de estar plantados y en quién deben de creer. Pablo, hermano, era un hombre celoso del evangelio, determinado y decidido. ¿Qué hizo a Pablo ser un hombre determinado y decidido? ¿Qué hizo a Pablo ser un hombre determinado? Haber conocido verdaderamente a Jesús. ¿Sabe por qué hay cristianos que nunca se calientan? Porque no han conocido a Jesús todavía.
han creído, una creencia aguada todavía. Pero cuando usted mira esa cruz y dice, wow, Jesucristo me dio una victoria increíble ahí. Le dijo a la muerte que estaba derrotada y a Satanás lo exhibió como lo que él es, un falso antes y un mentiroso. ¿Cómo es que nosotros como iglesia, aleluya, no vamos a levantarnos y ponerlos de pie y decir, aleluya, somos más que vencedores en Cristo Jesús? Llevamos una buena noticia, tenemos una buena noticia, vivimos bajo una promesa de Dios cada día, aleluya. Dios nos da la victoria porque Él venció ya por ti. La cruz del Evangelio. Tenemos que vivir cada día confiando en Dios, esperando en el Señor. Si el Señor ya venció, ¿qué te dice a ti entonces? Dice que tú también vas a fracasar, ¿verdad? Dice, yo vencí, vosotros también venceréis. Yo resucité, ustedes también van a resucitar un día. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es la buena nueva. Aleluya, no seremos eternos aquí en la tierra, pero seremos eternos en el cielo. No viviremos, aleluya, en este mundo mucho tiempo, pero los espero una eternidad con Cristo asegurada ya desde antemano. Él ya pagó el precio por ello. Y el Señor dijo, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Wow. Esas son las noticias del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que hoy y por hoy estamos aquí. Mañana estaremos en la misma gloria de nuestro Dios. Aleluya. Manténgase firme. Pelee esta buena batalla. No retroceda por nada. Porque hoy estamos más cerca de la venida del Señor. Recuerde que Cristo está con nosotros. Póngase de pie.